Hablando en conferencia de prensa. Sino de todo el gobierno de la provincia de Mendoza y de todos los ministros que hoy nos acompañan, que tiene que ver con una tarea que ha sido adecuada y eficiente en términos de contención de la pandemia, porque durante estos 108 días, vuelvo a decir, 50 días no contabilizamos casos positivos de coronavirus. A esta tarea exitosa de contención, y esta tarea exitosa de contención no implica que el virus no esté en la provincia de Mendoza. No implica que no haya transmisión y que el virus esté presente en la provincia, porque nosotros tenemos personas que tienen coronavirus y que se han contagiado y que además seguirá y tendremos transmisión del virus en la provincia de Mendoza. Esto lo decimos porque tiene que ver con la contagiosidad y la responsabilidad que tenemos que tener los mendocinos a la hora de asumir que estamos en estado de pandemia y a la hora de asumir que tenemos que tomar, como lo hemos dicho muchas veces, situaciones responsables para con nosotros mismos y también para con los demás. ¿Por qué digo esto y por qué también esta reunión de ministros y esta información y este pedido del gobernador para que comuniquemos? Tiene que ver con lo que últimamente, y de acuerdo a lo que analizamos con evidencia científica con relación a la epidemia, nos damos cuenta que en los últimos casos que aparecen como casos positivos, una de las dificultades fundamentales que tenemos para abordar el nexo se trata de las reuniones familiares o de las actividades que se han hecho fuera de lo establecido en protocolos. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la posibilidad de investigar claramente cuáles han sido los nexos y cuáles son los posibles contagios, porque esta tarea exitosa a la que me referí recién, que es la de poder contener, necesita invariablemente o necesariamente de información acerca de quiénes son los contactos estrechos y secundarios de las personas que nos han dado positivos. Bueno, es en este sentido que una de las medidas que vamos a disponer a partir de la fecha es la restricción de las reuniones familiares hacia los días domingos en un horario establecido que tiene que ver con se junten únicamente de los días domingos en un horario desde las 12 hasta las 19 horas. Nosotros entendemos que esto implica probablemente un sacrificio desde lo emocional, desde lo afectivo con las familias, pero tenemos que cuidar ese delgado equilibrio que hemos logrado en la provincia de Mendoza entre una estrategia de contención en poder estabilizar la cantidad de contagios y tener la curva controlada con los esfuerzos que se ha hecho desde la economía. Tenemos que cuidar este equilibrio que hay entre lo sanitario y lo económico para que todo ese esfuerzo que hicimos en esta cuarentena de distanciamiento, que hubo mucho esfuerzo económico de muchos de los mendocinos, hoy pueda mantenerse en equilibrio con lo sanitario y nos permita, como lo decimos siempre, tener la cantidad de contagios administrados de manera de que el sistema de salud pueda responder adecuadamente y podamos vivir todos los mendocinos en un equilibrio que tenga que ver con poder vivir bien emocionalmente, estar contenidos, pudiéndonos reunir semanalmente con nuestras familias y también poder seguir viviendo y tener la economía funcionando. Esto lo decimos especialmente porque se han dado situaciones en la provincia de Mendoza que queremos destacar para quienes no cumplen, porque queremos reconocer a todos los que han cumplido, todos los que cumplen con la cuarentena, con el distanciamiento, pero sí hemos notado que en los marcos de la vida íntima o de la vida clandestina se han realizado o fiestas o reuniones familiares que exceden lo estrictamente establecido, que exceden lo que realmente resulta posible de controlar y además no se relajan todas las situaciones que tienen que ver con el distanciamiento, la higiene sanitaria, y estas situaciones nos han llevado a mayores contagios y, vuelvo a decir, a la dificultad que hay de poder encontrar los nexos. Bueno, entendiendo esto como un equilibrio importante, entendemos que esta medida va a ayudarnos a controlar la epidemia y a no generar más daño en la economía de los mendocinos. Bueno, quiero decirles que todo lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo en función de evidencia científica. La transmisión no es una evidencia política, no tiene que ver con estas evidencias, sino tiene que ver con evidencia científica. Y estamos trabajando
para valorar, para ver la situación epidemiológica de Mendoza. Quiero volver a recordarles que nosotros tenemos una cantidad de casos de contagio administrados. Hemos tenido solo 2 picos en estos 108 días. Uno de los picos, recuerdo, son que informamos 9 casos que tenía vinculado con que llevábamos las muestras al Malbrán y venían todas juntas, y ahí se concentraron los casos. Y otro caso más relacionado y vinculado con un clúster que todos conocemos que fue en la provincia de Mendoza, que se nos dieron 10 casos. El resto de los casos, la mayoría de los casos, quiero llevar tranquilidad, están medidos y mediados en los 5 o 6 casos por día. Esto es tras el esfuerzo, vuelvo a decir, en conjunto de todo el gobierno y de una vigilancia epidemiológica eficaz que estamos haciendo, a la que, para entender cómo transcurre la pandemia, para entender que una pandemia tiene una etapa de contención y una etapa de mitigación, tenemos que entender que también hay que activar otras medidas que se van dando en la medida que evoluciona la pandemia, que es, estamos fortaleciendo todo lo que implica la búsqueda territorial con todo el equipo de salud y todo el sistema sanitario disponible. En primer lugar, para detectar rápidamente, aislar y hacer contacto estrecho, y en segundo lugar, para poder atender las necesidades de las personas que puedan requerir del sistema hospitalario. Para cerrar la parte que corresponde a salud, no voy a dejar nunca de pedirle a todos los mendocinos, primero, que tengamos presente que la provincia de Mendoza forma parte de un país que está en pandemia, que tenemos casos positivos de coronavirus y que vamos a tener transmisión viral en la provincia, que necesariamente tenemos que entender que si tenemos medidas de higiene sanitaria y medidas de distanciamiento personal, que estemos a más de 2 metros o unos de otros, que conservemos el uso del tapaboca, que nos higienicemos, que tengamos tos higiénica, que no compartamos cuando nos reunamos en estas reuniones permitidas, que no compartamos los cubiertos, que empecemos a tener costumbres de higiene y de prevención para contagiarnos coronavirus, vamos a evitar el contagio. Esto es así, los contagios se hacen en la medida en que nos relajamos y estamos en menos de esa distancia, y si nos tomamos estas medidas de precaución, vamos a disminuir la posibilidad de contagio. Bueno, muchísimas gracias y abiertas a las preguntas. Vamos a escuchar. La palabra entonces de la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, en este preciso momento entonces, bueno, justamente lo que ya se conoce y lo que es